presentación, apagamos las cámaras. Adelante. Adelante. Buenos días a todos. Perdonad este pequeño retraso de 5 minutos en iniciar la sesión, ha sido un tema técnico. Y bueno, pues hoy tengo la grata tarea de presentar a Margarita Delgado, nefróloga de larga experiencia, que se formó en el Hospital Río Ortega de Valladolid, que se ha dedicado a varias áreas de la enfermedad renal, pero fundamentalmente su experiencia más importante ha sido en hemodiálisis. Ahora es la coordinadora del Centro de Medina del Campo de la Fundación Renal y bueno, pues tuvo un caso muy interesante hace un año más o menos, el año pasado, que la obligó a ponerse al día en los nuevos tratamientos de la anemia. Y nos pareció muy interesante que lo pudiera compartir con todos nosotros para aprender la parte administrativa y la parte médica. Así que Margarita, muchísimas gracias, bienvenida y adelante. Gracias. Exactamente, a raíz de un caso clínico muy complicado que tuve, pues me di a la tarea de revisar los nuevos tratamientos para la anemia. Este paciente es un hombre de 52 años en el momento del problema, en hemodiálisis crónica desde julio de 2020 por una enfermedad renal crónica secundaria a nefropatía diabética. Era diabético tipo 1 desde los 27 años con macro y microangiopatía. Tenía nefropatía diabética, retinopatía diabética proliferativa, que había sido fotocoagulada varios años antes, y como consecuencia de una complicación post tratamiento con láser, había quedado ciego del ojo izquierdo. También había tenido un infarto isquémico talámico izquierdo y una arteriopatía periférica que había sido tratada exitosamente con angioplastia. Estaba tomando silostazol y adiro en forma crónica, una hipertensión severa en tratamiento con calcio antagonista, ARA2, alfa bloqueador, y también tomaba furosemida. Estaba en lista de trasplante riñón-páncreas en el hospital de Salamanca y estaba muy bien adaptado a la diálisis, alcanzaba los objetivos en cada sesión de hemodiálisis, la anemia estaba muy bien controlada con dosis bajas de Vinocrit y el resto de la analítica estaba muy bien controlada también. Y esto fue hasta marzo de 2021. Luego sí que es cierto que se vio una necesidad de aumentar la dosis de Vinocrit, pero no excesivamente para mantener la hemoglobina en rango. Pero en agosto de 2021 tuvo un sangrado odontológico masivo porque le extrajeron varias piezas dentales al mismo tiempo para ponerle implantes dentales y la hemoglobina quedó en 6,6. Después de 2 concentrados de Matíes y Vinocrit, 6.000 por sesión y luego 8.000 por sesión, en noviembre subió la hemoglobina a 9,3. Pero el 1 de octubre perdió la visión por el ojo único debido a la retinopatía proliferativa. Entonces lo llevaron a cirugía y aparte empezó un tratamiento intravítreo con un antiangiogénico. Después del tratamiento con el angiogénico, observamos una anemia severa que no se controlaba pues con dosis máximas de Vinocrit y también detectamos un índice de resistencia a la EPO elevada. Entonces, necesitaba hemotransfusiones periódicas, 1 o 2 al mes. Se suspendió el ARA2 porque este medicamento pues contribuye a que haya un índice de resistencia elevado.
y empezó un estudio exhaustivo de la anemia que se prolongó varios meses. Obviamente se detectaron carencias de hierro, de vitaminas, se descartó un problema de paratiroides, se descartaron sangrados, tumores, cánceres, infecciones por virus, parvovirus, y se le hicieron todo tipo de serologías. Y finalmente, de ese estudio tan amplio que se le hizo, solamente se encontraron anticuerpos contra la EPO, a título bajo, pero era lo único que había en la revisión. También se le hizo un estudio de la médula ósea, se descartó una aplasia de células rojas, se descartó pues todo tipo de cánceres, de los cánceres más frecuentes. Y entonces, como era lo único que había, se le suspendió el Vinocrit. Al suspenderle el Vinocrit, la gran duda era qué tratamiento se le pone, porque era un paciente que estaba en lista de trasplante renal y obviamente las transfusiones pues no le venían nada bien en cuanto a desarrollo de citotóxicos. Entonces, estaba la opción de ponerle inmunosupresores. Pero el problema con los inmunosupresores es que, aparte de que era diabético y que la retinopatía estaba en tratamiento, debido a las hemotransfusiones también hacía episodios de insuficiencia cardíaca. Y no solamente eso, sino que ante la expectativa de una nueva intervención quirúrgica oftalmológica, pues tampoco estaba muy recomendado poner inmunosupresores. Además, al estar dializándose en un centro periférico, es difícil controlar los niveles de los inmunosupresores y entonces, la siguiente duda fue, ¿será que es posible ponerlo como prioritario en la lista de trasplante renal? Para evitar pues las hemotransfusiones y el problema del tratamiento. Entonces, desafortunadamente no fue posible porque no lo consideraron pues como una prioridad. Así que seguimos pues por la otra línea. ¿Qué había de nuevo para el tratamiento de la anemia renal? Entonces empecé la búsqueda desde el principio, a revisar unos artículos que se publicaron en 2016. Por una parte, unos autores que publicaron en la American Journal Kidney Disease en 2016 y dos grupos de investigadores, de nefrólogos españoles, que también publicaron sus artículos en 2016, todos muy parecidos y todos concluían que habían básicamente tres grupos de agentes estimulantes de la eritropoyesis. El primer grupo, pues la EPO exógena, que en este paciente estaba contraindicado porque tenía anticuerpos. El segundo grupo de agentes estimulantes de la EPO endógena y el tercer grupo de los agentes con otros mecanismos de acción. Entonces, vamos a repasar primero el grupo de la EPO exógena y los agentes epomiméticos, después los agentes con otros mecanismos de acción y finalmente nos quedaremos con los agentes estimulantes de la EPO endógena. Para entender un poco mejor los grupos y los fármacos nuevos para el tratamiento de la anemia renal, pues es importante recordar el mecanismo o las causas de la anemia renal en hemodiálisis o los mecanismos de la anemia de la enfermedad renal crónica. La principal causa es el déficit de EPO, que es un déficit generalmente relativo y que se va acusando en la medida en que
falla el filtrado glomerular. Otras causas muy importantes son la hipoxia renal y el estado inflamatorio. El estado inflamatorio se debe básicamente a que se acumulan urea, citoquinas inflamatorias y hepcidina. Entonces se convierte esto en un círculo vicioso en el que la hepcidina degrada la ferroportina, que es la encargada de transportar el hierro desde las células duodenales y desde los macrófagos. Entonces, no permite que haya hierro disponible, así que se puede decir que es un secuestro de hierro. Existe hierro en el organismo, pero no está disponible. Y también la hipoxia renal es importantísima porque cuando hay hipoxia renal, pues funcionan el factor inhibidor de la hipoxia. Pero resulta que en la enfermedad renal la inflamación disminuye la respuesta de estos agentes a la hipoxia y por lo tanto no se produce EPO. Ahora sí vamos a ver los agentes como tal. Recordemos que la EPO exógena es la epoetina, que es la eritropoyetina humana recombinante que se aprobó en 1990. Aquí está el grupo de las epoetinas que se han usado hasta el momento, las de primera generación, la epoetina alfa y la beta, y luego las de segunda generación, que son la darbepoetina alfa, el aranés, y la metoxipropilenglicol, epoetina beta, que es el Mircera. También recientemente se han creado biosimilares que usan la misma técnica, pero que son más económicos. Tenemos el Vinocrid y el Eporat. Estas EPOs exógenas pues estaban contraindicadas en este paciente. Ahora vemos los agentes epomiméticos. Se creó una molécula, el peginesatide, en 2012, pero desafortunadamente se suspendió por reacciones de hipersensibilidad severa. Así que nos quedamos sin un grupo de tratamiento. Ahora vemos otro grupo de tratamiento, que son la antihepcidina, que lo que hace es bloquear el efecto de la hepcidina, así que la transportina del hierro pues estaría funcionando y se mejoraría el metabolismo del hierro. Habían dos moléculas, el Lexaptepid y también unos anticuerpos monoclonales. Pero desafortunadamente estos medicamentos funcionaban bien en pacientes sin enfermedad renal, pero hacían lo contrario en enfermedad renal crónica, y era que aumentaban los niveles de hepcidina, así que suspendido el desarrollo de estas moléculas. Otro grupo de agentes son los antiactivina, sotatercept y luspatercept. Dos estudios fueron publicados de sotatercept en fase 2, que eran multicéntricos, randomizados, se publicaron en 2019 y se veían bastante prometedores porque no solamente aumentaban la hemoglobina, sino que también aumentaban la densidad ósea y disminuían la calcificación vascular. El mecanismo de acción se explica porque en la enfermedad renal crónica se activan receptores de la activina en esqueleto, vasos y corazón. Pero desafortunadamente es el gen, que era el laboratorio que en ese momento tenía la patente del sotatercept, decidió interrumpir el desarrollo por razones comerciales, según me comentó uno de los investigadores, que es este señor que aparece aquí entre paréntesis, Kruskak-Kate. Actualmente el sotatercept se encuentra en un estudio de fase 3
para tratamiento de la hipertensión pulmonar y los resultados son bastante prometedores. Se acaba de publicar este estudio en New England Journal of Medicine y aquí entre paréntesis está el enlace. Así que solamente nos quedamos con un grupo, que es el de los inhibidores de la prolil hidroxilasa y también los inhibidores del GATA. Estos dos agentes funcionan de manera similar. Si vemos en el lado derecho, los inhibidores de la prolil hidroxilasa que permiten que el factor estimulado por la hipoxia funcione, lo que hace es que estimula la producción de EPO a nivel de hígado y de riñón. Los inhibidores del GATA hacen algo parecido, pero en vez de tener en cuenta el factor estimulante de la hipoxia, lo que hacen es bloquear el GATA, que prolifera o aumenta su actividad ante inflamación por citotoxinas, factor de necrosis tumoral. Los inhibidores del GATA no siguieron su desarrollo, no se encuentra en la literatura nada más de ellos, solamente pues los primeros estudios que se publicaron in vitro. Ahora, en 2022, lo único que he encontrado es un paper de un autor japonés que está usando, o sea, que está investigando estos inhibidores del GATA, pero en modelo animal, o sea que está bastante retrasado el estudio. Y en la página de Clinical Trials Gov, pues no existe ningún estudio activo hasta la fecha. Así que de todos de estas probables líneas de tratamiento, nos quedamos solamente con los inhibidores de la prolil hidroxilasa. En situaciones de normoxia, como vemos aquí en la imagen de la izquierda, el factor que se estimula por la hipoxia es degradado por la prolil hidroxilasa. Se destruye porque no necesita producir más eritropoyetina. Pero cuando hay insuficiencia renal, en la parte inferior, por ejemplo, vemos que hay hipoxia. Entonces, este factor que se estimula por la hipoxia, gracias a que se inhibe la prolil hidroxilasa, sigue funcionando y hace que se transcriban los genes necesarios para que se aumente la producción de eritropoyetina, como vemos en el recuadro de la derecha en la parte inferior. Se aumenta en ese caso pues también la EPO y también se disminuye la hepcidina y otras moléculas inflamatorias. Es importante conocer cuáles son los componentes del factor inducible por la hipoxia, porque de allí se desprenden sus características y sus probables o posibles efectos adversos. El HIF-1 alfa es el que se encarga de la EPO en enfermedad neonatal y en la vida adulta se encarga de la angiogénesis mediada por el factor de crecimiento vascular o factor de crecimiento endotelial, y entonces en ese caso podría agravar o producir retinopatía diabética, quistes renales y tumores. Y el HIF-2 alfa se encarga de la síntesis de EPO en adultos y se expresa en hígado, riñón, endotelio, corazón, pulmones y células gliales. Entonces, a raíz de estos estudios han resultado varios fármacos que
que estabilizan este HIF, o sea, este factor inducible por la hipoxia, porque no permiten su degradación en situaciones de hipoxia. Los fármacos que inicialmente salieron y los que van más adelantados en cuanto a estudios son estos tres primeros: roxadustat, daprodustat, vadadustat. Y los siguientes han sido molidustat, enarodustat y desidustat. Varios estudios a lo largo de todos estos años han probado su eficacia. La eficacia es indudable. Aumentan la hemoglobina, disminuyen la hepcidina con un aumento ligero de la EPO. Hay dos metaanálisis bastante grandes, los que están abajo en la bibliografía, el 1 y el 2, que se publicaron en 2020. Revisaron varios ensayos clínicos, el uno con 2,000 y pico de pacientes, el otro con 3,000 y pico de pacientes, y concluyeron que estos fármacos son efectivos sin mayores riesgos que los agentes estimulantes de la EPO. Luego, una revisión sistemática de la Cochrane cogió 51 estudios que comprendían 30,994 pacientes y concluyó que son efectivos, que no hay mucha diferencia en cuanto a mortalidad cardiovascular, infarto y ACV no mortales con respecto a la EPO, o sea, los agentes estimulantes de la EPO. Pero que en cuanto a insuficiencia cardíaca, eventos vasculares periféricos, cáncer, infección, hipertensión pulmonar, el efecto fue incierto. La verdad es que todos los metaanálisis concluyen que hasta el momento en que han revisado pues, los estudios, no hay mayores efectos adversos que los agentes estimulantes de la EPO, pero que como llevan poco tiempo, entonces tampoco es suficiente para decir que no van a tener más efectos adversos, porque debido a sus características, lo cierto es que es posible que sí que aumenten los efectos cardiovasculares y las infecciones y los tumores. Entonces, lo siguiente era saber cuál de todos estos medicamentos estaba autorizado en España. En este momento, el que está autorizado en España es el roxadustat o Evrenzo, que es su nombre comercial, y está autorizado desde octubre de 2022, pero aún no se comercializa porque están tratando de determinar el precio, están negociando básicamente el precio. Entonces, la Comisión Permanente de Farmacia del Ministerio de Sanidad español ha lanzado un informe de posicionamiento que concluye que la eficacia de estos medicamentos ha sido bien establecida según 8 ensayos clínicos de fase 3. De estos ensayos clínicos, 4 se realizaron específicamente en pacientes en hemodiálisis. Y todos estos 4 de los pacientes en hemodiálisis lo compararon, compararon el roxadustat con el agente estimulante de la EPO, básicamente el EPREX. El Ministerio de Sanidad dice que hay mayor incidencia de efectos adversos graves con el roxadustat, como son la trombosis venosa profunda, la trombosis del acceso vascular y de la sepsis, con respecto al EPREX. Y que también se nota una tendencia del aumento del riesgo cardiovascular. También dice que los datos de seguridad a largo plazo son limitados, que hacen falta más años de estudio y de observación.
y nos indica que cuando los pacientes no responden al roxadustat, o sea que cuando su hemoglobina no sube más de 10 gramos decilitro en 24 semanas, hay que suspenderlo porque los riesgos cardiovasculares aumentan. Y finalmente concluye que es la opción menos eficiente para tratar la anemia debido a su alto costo. Abajo está la tabla de la comparación de costos. Vemos que la epoetina alfa y su biosimilar, el Vinocrit, cuesta semanalmente 14 euros el tratamiento. La darboepoetina alfa, o sea, el Aranesp, cuesta 42 euros el tratamiento semanal. En cambio, el roxadustat costaría 62,50. De todas formas, el tratamiento, pues que el único con el que contaríamos sería el roxadustat, que aunque no está autorizado en España, que aunque estaba autorizado en España, no estaba comercializado y entonces pues comenzamos a solicitarlo. El laboratorio que lo comercializa, que es Astellas, decía que se podía solicitar como medicamento extranjero porque ya estaba autorizado y comercializado en varios países de Europa, por ejemplo, en Alemania, en Francia, Noruega, Países Bajos, pero no fue posible hacerlo porque el Ministerio de Sanidad español no lo permite. Finalmente, después de varios meses de preguntar en un sitio y en otro, dijeron que para solicitar el roxadustat había que hacer un formato especial a la Gerencia Regional de Salud. Eso al menos en el caso de Castilla y León, porque cada comunidad pues funciona diferente. En el momento en que hice esa petición, según pregunté a varios servicios, a varias comunidades, pues en ningún sitio lo estaban usando aún. Como no fue posible tratarlo con ningún otro fármaco y como la evolución de este paciente pues fue bastante tórpida, entonces finalmente se reinicié el Aranesp, también basado pues en un estudio que luego os comentaré, luego daré la bibliografía. Bueno, este paciente en concreto, a lo largo de un año, tuvo una evolución bastante tórpida de la retinopatía, necesitando nuevas intervenciones quirúrgicas y necesitando 3 inyecciones de Lucentis. Quedó pendiente una que no se le puso pues por la anemia tan severa, por el deterioro del estado general, los episodios de insuficiencia cardíaca, la hipertensión severa que era imposible de controlar. Durante ese año de evolución también tuvo un ictus hemisférico derecho de perfil lacunar que afortunadamente evolucionó bastante bien sin dejarle secuelas importantes. Todo esto, pues el compromiso psicológico del paciente fue bastante importante. Y finalmente, después de un año y al reiniciar el Aranesp, pues mantuvo unos niveles de hemoglobina bastante aceptables, por encima de 8, se suspendieron las hemotransfusiones y al lograr pues la estabilidad clínica y de la anemia, lograron trasplantarlo finalmente. Varios meses después del trasplante, el señor seguía con una hemoglobina de 10, pero bueno, bastante estable y allí terminó básicamente el problema del paciente. Llama la atención que después de tantos años de evolución, básicamente en este momento
solo contamos con, o sea, en varios sitios y en varios hospitales hemos regresado a la epoetina alfa, o sea, al biosimilar de la epoetina alfa, que se autorizó en 1990. Y varios años después de desarrollo, de investigación, pues hemos regresado a la epoetina alfa. Vale, pues Margarita, muchísimas gracias por esta revisión que nos has puesto al día, además eso con metaanálisis recientitos, ¿no? Del año 2022, o sea que has hecho la revisión súper actualizada. Yo creo que el caso, tal y como lo has comentado, ha quedado claro, ¿no? La evolución. Yo te preguntaría, con un problema tan complejo como este, ¿qué otros especialistas te ayudaron? ¿Estuviste en contacto con los hematólogos de Valladolid o cómo fue? Porque he visto que ha sido un periplo, me imagino, eso, llamar, enterarte cómo se puede conseguir este medicamento, nadie te ayudaba, ¿quién estaba un poco ahí? ¿Estabas sola? Cuéntanos un poco por si nos encontramos con este caso en otro sitio, ¿no? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Dificultades? Vale, sí, en concreto, para solicitar este medicamento, pues estuve investigando, preguntando, haciendo llamadas a muchísimas partes. Primero al laboratorio clínico que la comercializa aquí en España y en varios sitios de Europa, que es Astellas, que pues decía que podía ayudar, pero finalmente los directores de las farmacias, por ejemplo, la farmacia de aquí del Hospital de Medina y la farmacia del Hospital Clínico de Valladolid decían que no podían aceptar pues su ayuda, que tenían que hacerlo de forma interna, que pues porque iba por otro lado. Entonces fue muy difícil pedir la medicación. Inicialmente se la pedía al Hospital de Medina y la licenciada del Hospital de Medina, encargada de farmacia, decía que esto era cuestión de la farmacia del hospital del clínico, porque el paciente pues finalmente pertenece al clínico. La petición estuvo estuvo ahí sobre la mesa de la farmacia del clínico durante varios meses y después de varios meses nos contestaron sencillamente que ellos no iban a hacerlo, que tenía que ser la farmacia de Medina del Campo. O sea que después de varios meses volvimos a la farmacia de Medina del Campo. A la casilla de salida otra vez. Sí. La farmacia de Medina del Campo, pues rellenó un formulario súper extenso con bibliografía que yo le pasé y toda pues la explicación de por qué necesitábamos este medicamento, que bueno, a día de hoy tampoco estoy segura que hubiera sido tan bueno ponérselo pues por la retinopatía diabética, pero bueno. Entonces hizo nuevamente la petición y después de varios meses le mandaron un correo pues en un tono bastante serio, brusco, diciendo que no había hecho las cosas bien, porque eso no tenía que pedirlo directamente a donde lo pidió, sino que debía ser gestionado todo a través de la Gerencia Regional de Salud en Valladolid. Y, o sea, entre unas cosas y otras, pues pasó prácticamente un año para decir que no se podía pedir así, que había que iniciar de nuevo la petición. Pero afortunadamente en ese momento ya el paciente estaba estabilizado y lo trasplantaron, entonces ya se terminó el problema. Pero para nuevas solicitudes, en el caso al menos de Castilla y León, habría que solicitarlo directamente a la Gerencia Regional de Salud. Pero en las demás comunidades no sé cómo se hará, la verdad. Vale. Pero y lo que veo es que realmente nadie sabía muy bien
No, digamos, la trayectoria, ¿no? Entonces, no, nadie, porque en ese momento en ningún sitio se estaba usando el roxadustat. Sí. Vale. Bueno, pues Sí. nada, A mí me llama la atención también, Margarita, que estando el paciente en la situación que estaba, de diabético, con anémico, que bueno, le mantuvierais en lista de espera y al final en un año después de esa situación incluso se trasplantó. Y el trasplante ha ido bien, según cuentas. Yo Sí, creo que es sí, un éxito también eso. afortunadamente estaba en lista de trasplante y bueno, lo habían llamado 2 veces antes y no se pudo hacer el trasplante pues debido a su inestabilidad clínica por sus episodios de insuficiencia cardíaca o porque tenía pendiente otra cirugía oftalmológica. Entonces, sí que fue bastante difícil y justo en el momento en que ya estaba más estable y afortunadamente a que después de tantas hemotransfusiones no hizo citotóxicos, pues lo pudieron trasplantar sin mayor problema y a día de hoy pues el trasplante sigue funcionante, bastante bien, sí, bastante bien le ha ido, sí. Sí, el problema del que está ciego es el único problema que tendrá, pero bueno, también. No, no está ciego. No está ciego porque después de unas cuantas cirugías recuperó su visión. Ah, muy bien. Sí, Muy bien, muy bien. sí, recuperó la visión. Bueno, pues es un caso de final feliz, totalmente, entonces, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí que fue literalmente una época bastante negra. No solamente para el paciente, sino para nosotros, porque es un paciente joven, 52 años, que tenía muchas aficiones, le gustaba montar a caballo, le gustaba salir con los amigos de viaje y a raíz de todo esto, pues nada, ni manejarse solo, ni montar a caballo, ni conducir, ni nada, o sea, vida de anciano total. Y entonces, claro, el señor estaba súper deprimido, aparte de eso fue la época del COVID, un hermano suyo murió en la UCI debido al COVID, se le murió el perro, la madre la tuvo que meter en una residencia, o sea, fue espantoso esto, sí. Madre mía. Espantoso. Sí. Bueno, pues yo creo que, no sé, como cerrando y como conclusión, ¿qué recomendarías a tus colegas nefrólogos que se pudieran encontrar un caso así? ¿Qué es lo que les dirías que hagan lo primero para no perderse? Sí, un caso así con anticuerpos contra la EPO, pues saber que los únicos fármacos que existen en la actualidad son los estabilizadores del HIV y que aquí en España en concreto el único que está autorizado es el roxadustat. Tener en cuenta, muy, pero muy en cuenta que este medicamento, pues es solamente una opción en el caso de que no se pueda usar la EPO por la cantidad de efectos adversos que pueden tener. El roxadustat se da vía oral, 3 veces por semana y no se puede dar en días seguidos. Y para ajustar la dosis hay que tener en cuenta si el paciente es incidente en hemodiálisis o si ya es crónico en hemodiálisis. Si es incidente, se ajusta según el peso del paciente. Pero si ya estaba en hemodiálisis, o sea, en hemodiálisis crónica, hay que tener en cuenta las últimas dosis de EPO para ajustarle el tratamiento. Porque uno de los problemas que tuvo justamente el estudio, el ensayo clínico que organizó Astellas, que fue el estudio Pirineos, pues el problema que tuvieron ellos fue que encontraron un aumento importante de eventos cardiovasculares y de mortalidad del roxadustat comparado con la EPO, porque desde el inicio les dieron dosis altas a todos los participantes. Entonces, tener en cuenta que según la dosis,
pues vienen los eventos cardiovasculares y que en ningún caso en ningún caso se puede permitir que la hemoglobina suba más de 2 gramos por decilitro en un mes. Es bastante peligroso, hay que ir subiendo lentamente y los niveles que se recomiendan con el tratamiento con roxadustat o con los demás estabilizadores del HIF es un rango de hemoglobina de 10 a 12. Las hemoglobinas por encima de 12 son bastante peligrosas. Sí, es un poco la pregunta que quiere hacer Lola. Lola se disculpa por no poder entrar, porque está afónica, y nos comenta que te demos las gracias por la presentación que has hecho tan buena y el estudio de investigación. Su pregunta es eso, que para el Rodustat, que bueno, que muestra eficacia, la mejora la anemia e incluso aumenta la hemoglobina demasiado. O sea, la no aceptación normalmente es más por el precio o por estos efectos adversos que comentas. Sí, el informe del posicionamiento del Ministerio de Salud pues es bastante claro y dice que debido a su alto precio y a la gran cantidad de efectos adversos que puede tener, pues que esa es la opción no solamente menos eficiente, sino que la piedra angular del tratamiento de la anemia renal siguen siendo las epoetinas más el hierro. Claro, es que es lo que dice Lola, que seguramente sea estos efectos adversos a que no sabemos aún ajustar adecuadamente la dosis, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso comentaba que en el estudio Pirineos ese fue el problema, que le dieron una dosis elevada, entonces la hemoglobina subió muy rápidamente y se presentaron varios casos de trombosis. Muy Pues bien. nada, no sé si no hay más preguntas por parte de la audiencia. No tienes ninguna pregunta, ¿no, David? Que veas No. manos. Bueno, pues nada, darte las gracias, Está... Margarita. Dime. Que comenta también Lola que esto ha pasado también con otros fármacos como el paracalcitol, cuando se hacía la conversión desde el rocaltrol. O sea que a lo mejor nos falta un poco de curva de aprendizaje, sobre todo evidencia de este Sí. ajuste para dar con la clave, porque el medicamento parece que es efectivo, que funciona. Sí, el medicamento es absolutamente efectivo y es que no solamente aumenta la hemoglobina, sino que disminuye la hepcidina. O sea que si se usan estos estabilizadores del HIF, pues ya no hace falta usar el hierro o el hierro intravenoso, que también aumenta la inflamación y que también puede causar bastantes efectos adversos. Entonces, la eficacia pues está comprobadísima. Ahora el problema es hacer estudios de seguridad a largo plazo para ir ajustando las dosis y negociar el precio. En Asia se usan muchísimo los estabilizadores del HIF porque ellos han negociado bien el precio. Supongo que es por el volumen de la población. Pero de los fármacos estabilizantes del HIF, excepto el desidustat, todos los demás 5 fármacos se están usando bastante en China y también en Japón. Por eso vemos que muchos de los metaanálisis y de los casos clínicos reportados con mejoría de la anemia en pacientes con anticuerpos contra la EPO, pues son de autores chinos. Perfecto. Pues nada, pues cerramos aquí agradeciéndote de verdad esta revisión, que nos hayas puesto al día y nada, pues ya sabéis, si tenéis algún problema consultáis con Margarita, porque se lo sabe todo, lo tiene completamente, vamos, dominado. Así que nada, muchísimas gracias, Margarita, de verdad. Revisado al menos. Pues nada, un beso muy grande y nada, que paséis, como no tendremos nuevas sesiones hasta después de Semana Santa, desearos unas felices vacaciones, los que vayáis a salir fuera y nada, en breve os ofreceremos una nueva propuesta de sesión clínica, ¿vale? Buenos días a todos. Buen día a todo el Hasta mundo. luego. Gracias, Gracias. Margarita.